sabéis mejor que yo incluso, es la peor sesión de todas, ¿vale? Porque nos dormimos hasta que está predicando, ¿vale? La peor de todas, toda la sangre la tienes en el estómago, en el cerebro no tienes ni siquiera sangre, normalmente no tienes nada, pero ahora... Entonces sería sorprendente encontrar otra cosa. Pero bueno, vamos a intentar estar despiertos. Yo lo digo conscientemente, yo mismo lo he hecho alguna vez. Incluso si es que me estoy durmiendo porque esta noche duermo. Ponte de pie, de veras, ponte de pie, vete a una esquina, vete al fondo, vete allí. Mira, con Mateo no te aburres, o sea, puedes ir ahí atrás, seguro, no hay ningún problema. Vale, ponte de pie y ya está, ¿vale? E intenta despejarte un poco y vamos a intentar ir tranquilamente, ¿vale? Muy bien, pues hemos llegado entonces a la historia de Gedeón, ¿verdad? Entonces, pues vamos ahí al capítulo 6, por favor. Vamos al capítulo 6. La historia de Gedeón toma 3 capítulos del libro de los jueces, aunque la historia de Sansón toma 4 capítulos. Si contamos los versículos, la historia de Gedeón es aún más larga, ¿vale? La historia de Gedeón, no me he entretenido yo a hacerlo, encontré el dato en un libro y me lo creo. Pero la historia de Gedeón, si lo sumas todos, tiene 100 versículos. La historia de Sansón, si lo sumas todos, tiene 96 versículos. Es un dato que no tiene mucha importancia, pero solamente para que veamos que dentro del libro de los jueces la historia de Gedeón es importante, ¿vale? Porque a otros jueces se les dedica un versículo. A Gedeón se le dedica el espacio más largo de todo el libro, 100 versículos, ¿vale? Muy bien, entiendo que conocemos la historia de Gedeón. No me voy a entretener a repasarla porque si no sería imposible avanzar con esto, así que yo voy a dar por hecho que conocemos la historia de Gedeón, de cómo el Señor lo usó para librar al pueblo de Israel de los filisteos. No conocemos la historia de Gedeón. ¿De quién? De los madianitas. ¿Qué he dicho filisteos? Y todo el mundo, muy bien, muy bien, muy bien. No la conocemos. Anda que... Ya te digo. ¿Conocemos la historia entonces de Abimelec o no? Que ha hecho Abimelec ahora. Ah, vale, lo estoy pillando en todas, estáis todos durmiendo. Venga, capítulo 6 del libro de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Gaza está en la costa, está en Judá, al otro lado. Los madianitas, otra vez, si esto es Israel, ¿vale? Aquí estaba Amón, debajo de Israel, y debajo Madián. Venían por aquí, por el río, cruzaban por Gad, habían entrado en Efraín, habían entrado en Manasés y habían bajado hasta Judá, y Gaza está ahí al final de todo, ¿vale? O sea, realmente habían hecho un destrozo muy importante, ¿vale? Es curioso, pero ayuda mucho. Si lo que quieres no es solamente cumplir con mi lectura para hoy, sino que quieres escudriñar la Biblia, ayuda mucho tener un atlas de bíblico, ahí al lado, un mapa, ¿eh? Porque es un detalle importante que llegaron hasta Gaza. Tú dices, llegaron hasta Gaza, ¿vale? ¿Pero dónde está Gaza? Es que mira por dónde entraron y mira todo el destrozo que hicieron y hasta dónde llegaron. Hasta Gaza, dice. Y entonces dice, versículo 4, y acampando contra ellos destruyeron los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, al cual les dijo: así ha dicho Jehová a los de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Vamos a saltar esto y vamos a ir al 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abirrecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, está contigo, varón esforzado y valiente. Pero él estaba aventando el trigo donde no había viento. Yo no he trabajado en el campo nunca, ¿verdad? Pero cuando tienes el trigo, pues clavas
¿cómo se llama? La horquilla esa, ¿cómo se llama? ¿Orca? ¿Se llama? No, el tridente ese, ¿cómo se llama? Orca, ¿no? Riendo. Lo tiras para arriba y entonces el viento se lleva todo lo que es la paja, el tamo, todo eso, y el grano cae. Y eso lo haces una vez y otra y otra y otra, y al final se va limpiando por la acción del hacer eso dentro de un lagar. Pero debía hacerlo así, ¿por qué? Porque si no lo hacía así, vendrían los madianitas y le robarían la comida que tenía. Así que él está allí escondido, intentando separar un poco la paja del grano y quedarse con el grano. Y es la situación en la que encontramos a Gedeón. Y el ángel de Jehová le dice que es un varón esforzado y valiente. Me parece que era un varón esforzado. Estaba tratando de conseguir algo de comida en unas circunstancias penosas, pero no me parece que era un hombre valiente a este punto, ¿verdad? Porque estaba escondido para hacer eso. De hecho, le vemos inmediatamente después, ya no voy a seguir leyendo más, y no tomaremos todo el tiempo solamente por la lectura, que Dios le dice, bueno, pues después de que él ha entendido que está en la presencia de Dios, ahora vete y destruye el Baal que es de tu padre, además, ¿verdad? Y tiene que ir a destruir aquel Baal y tal. Dice, que fue de noche y se llevó a 10 hombres con él. O sea, temor tenía, porque tenía temor de las represalias que efectivamente vinieron luego y llamaron a la puerta de su casa y dijeron, oye, vamos a matarte, tal, no sé qué, lo recordáis, ¿verdad? Y después de eso, todavía más adelante, cuando ya ha hecho la selección de los hombres, cuando ya se ha quedado solo con los 300 hombres, tiene que ir a tirar con los madianitas y el Señor le dice, Gedeón, mira, para que estés tranquilo de verdad, baja al campamento. Y quiero que vayas al campamento y escuches lo que los soldados están diciendo. Y el Señor le dice, y si tienes miedo, llévate a Fura, a tu criado. Y se llevó a Fura a su criado. Así es que vamos a ver, durante los próximos minutos, es mi intención mostraros a vosotros que vengáis conmigo, porque para mí ha sido especial estudiar la historia de Gedeón así. Cómo el siervo de Dios viene a ser útil, habiendo sido un inútil. Cómo aquella persona que tiene la disposición de servir a Dios a pesar de sus incapacidades, a pesar de sus debilidades, acordaros, la debilidad del hombre, el poder de Dios, después de pasar por el proceso que Dios le marca, viene de ser un inútil, si lo digo porque es lo que es Gedeón al principio, a ser útil. Entonces lo primero que observamos aquí, como digo en el versículo 12, es que Gedeón es un inútil. Es un hombre cobarde. Probablemente es un hombre esforzado, pero es un hombre cobarde, como lo seríamos seguramente cualquiera de nosotros en su situación, en la cual un ejército madianita ha venido, dice que son innumerables, que son como langostas, que se lo comen todo, que se lo tragan todo, que te roban en cuanto tienen oportunidad. Supongo que también habría vidas en juego, y entonces él hace lo que puede, y seguramente yo aún sería como él o más cobarde todavía, ¿verdad? Pero Gedeón a este punto no es útil para hacer la obra de un libertador, porque no es un hombre valiente. Por ejemplo, a Jefté, con todas sus debilidades, algo que no le falta precisamente es el valor. En ningún momento vemos que él sea un cobarde en ese sentido, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Tiene otros problemas y tiene otras cosas que podríamos decir de él y que diremos seguramente para la última sesión. Pero Gedeón sí, es un cobarde aquí. No es útil en ese sentido para la obra de Dios, ¿verdad? Y vemos un poco más adelante que no solamente es eso, sino que es un hombre totalmente falto de fe. Mira, vete conmigo al versículo 13 y dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esto es una respuesta del mundo, ¿no? Si existe Dios, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Es lo que Gedeón está diciendo, ¿verdad? Es exactamente esas palabras. Ya, hombre, porque el ángel le dijo, Jehová está contigo. Jehová está conmigo, Señor. Si Dios estuviera conmigo, si Dios estuviera aquí, si Dios existiera, ¿verdad? Y es la respuesta que daría cualquier incrédulo a este punto. Él ha escuchado de Dios, pero no ha palpado al Señor. No ha visto la obra de Dios en medio de Israel. No ha visto las historias que seguramente ha escuchado del desierto y de los 40 años en el desierto y de cómo se abre el Mar Rojo y de cómo el Señor ha provisto maná y de cómo ha provisto carne y de cómo se ha abierto el Jordán y cómo han tomado Jericó. Todo eso él no lo ha visto. Y como no lo ha visto, pues entonces él ha escuchado, pero su fe es muy débil. Porque todo lo que él ha vivido es que los madianitas les están oprimiendo grandemente. Y además de eso, sabemos, un poquito más tarde, que su padre precisamente es el que tiene el santuario a Baal.
Lo dice un poco más para allá, dice el Baal que es de tu padre. Entonces no creo tampoco yo que en casa, digámoslo en estos términos, se abriera mucho la Biblia, ¿verdad? Y se hablara mucho de el Dios que les había sacado de Egipto, sino más bien todo lo contrario. Entonces a este punto Gedeón es un hombre totalmente falto de fe. Mira, seguimos leyendo. 14. Dice, mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo? Pero no te acabo de decir que salvarás a Israel conmigo, con mi fuerza, que yo soy el que va a estar contigo. Y él otra vez pesimista, él otra vez falto de fe. No hay nada que señalar que no me señale a mí mismo, ¿eh? Cuando yo estoy hablando así de Gedeón, hay 3 dedos que me están señalando a mí y uno solo a Gedeón. Yo no puedo señalar a Gedeón sin verme a mí mismo y sin ver exactamente y sin ver probablemente lo mismo que yo diría o que a mí me pasaría. Fíjate que todavía Gedeón no es consciente con quién está hablando. Es alguien que ha venido allí, que está hablando con él, puede ser un profeta, ¿verdad? Pero él no sabe que está hablando con el ángel de Jehová, probablemente una teofanía, probablemente el mismo Señor Jesús. No lo sabe. Si lo hubiera sabido, desde el principio su actitud hubiera sido otra. Pero bueno, tal vez es un profeta que nos habla de Dios, o un hombre que ha venido por aquí, ¿verdad? Sigue leyendo. Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si hay de gracia delante de ti, entonces se va a preparar algo de comida. Entonces, por fin dice, ay, este hombre me está diciendo algunas cosas, voy a invitarle a que se quede a comer, ¿sabes? Esa hospitalidad del Oriente Medio, ¿verdad? Voy a invitarle a que se quede, voy a preparar algo de comida, porque tendré que recibirle un poco mejor, ahora ya casi que somos amigos, ¿verdad? Tendré que hacer algo más, este hombre ha pasado por aquí, qué menos que prepararle algo, incluso a pesar de las condiciones penosas que estaban viviendo, ¿eh? No era fácil, ¿eh? Pero él va y va a buscar comida, creo que va a buscar un cordero, un carnero, algo así, carne, ¿verdad? ¿De dónde lo sacaban? Que los madianitas se lo quitaban todo, seguramente es lo poco que tenía. Déjame ver la comida. ¿Alguien tiene la comida que le ofreció? Tocó la carne y los panes sin levadura, ¿verdad? Era carne, eran panes sin levadura. Y lo mejor probablemente que tenía se lo puso a aquel invitado que todavía no sabe quién era, ¿verdad? Pero fíjate a qué punto llega. Bueno, eso sí lo vemos en Gedeón. Un hombre que realmente es hospitalario, un hombre que sabe, eso sí, pero valiente, no. Hombre de fe, no. Entonces muy útil, ahora mismo, no es. El primer paso para ser útil en las manos del Señor es ser un inútil. Y si tú y yo nos consideramos algo, pues tienes que volver a ponerte en la fila, porque entonces no servimos para servir así. En el momento en el que tú y yo consideremos que queremos ser útiles en las manos del Señor y que yo puedo, y que yo sé, y que yo tengo la forma de hacerlo, no somos mejores que Moisés cuando quiso liberar al pueblo de Israel por lo que él podía hacer y por su brazo poderoso, porque él era el príncipe de Egipto. Tuvo el Señor que llevarlo 40 años al desierto para que dejara de pechar así. Entonces el primer paso para ser útil en las manos de Dios es ser un inútil. Y por eso el Señor le dice a los apóstoles, y cuando hicierais lo que teníais que hacer, decid, siervos inútiles somos. Y por eso el Señor nos dice que escogió a lo vil de este mundo y a lo menospreciable de este mundo y a lo necio de este mundo, porque eso es lo que somos. Y en el momento que pensemos que somos algo más, o que hay algo en nosotros, o que hay algo que nosotros hemos aportado a la obra de Dios, ¿verdad? Venga, hombre, pero si las piedras hablaran lo harían mejor que nosotros. Si el Señor tuviera que hacer su obra así, nosotros saldría mucho mejor. En el mejor de los casos, lo que un siervo de Dios hace es no entorpecer. Eso es lo mejor que podemos llegar a aspirar, a no entorpecer la obra de Dios. Porque ciertamente el Señor le dice a los fariseos la entrada triunfal, dice, si estos callaran las piedras hablarían, y lo harían mejor que tú y que yo. Y lo harían mejor que tú y que yo. Imagínate si el Señor mandara, no sé, a sus ángeles a hacer su obra. ¿Cómo no lo harían ellos? Lo harían 1000 veces mejor que nosotros. Pero el Señor te llama a ti y a mí colaborador. Te llama a ti y a mí obrero en su obra. Así es que no tengamos en poco ese privilegio. Pero ese privilegio empieza por considerarte un inútil. Porque en cuanto tengamos algo de lo que yo puedo hacer, ya no somos útiles en las manos de Cristo. ¿Vale? Cuando tú vas a escuchar un concierto, imagínate, vamos mañana a escuchar un concierto de piano, ¿verdad? Termina el concierto, te has quedado realmente asombrado del concierto que has escuchado y entonces te vas corriendo
Y coges al piano y le dices al piano, ¿me puedes firmar un autógrafo, por favor? A ti el instrumento te da igual, porque lo importante no es el piano, ¿verdad? Lo importante es el intérprete. ¿Quién tocó el piano? Por lo tanto, tú y yo somos inútiles. Da igual que el piano sea un Samick, un Hanway, un Yamaha o lo que sea. Lo que importa es quién lo toca. Eso es lo importante. Así que lo primero que debemos considerar, hermanos, es que somos inútiles en las manos del Señor. Si queremos llegar a algún momento a ser útiles. Y entonces, bueno, pues entonces ahora vemos al Señor que le dice aquí, versículos del 14 al 17, ya lo hemos leído, le dice, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Y el 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré. Si es que el segundo paso para ser un siervo útil en las manos del Señor es la presencia del Señor. Sin la presencia del Señor en nuestra vida nada somos, nada podemos hacer, nada tenemos. Todos nuestros esfuerzos son en vano. Si no es por la gracia de Dios. Si no es porque Dios está presente en tu vida. Porque todo lo que hagas al final pues serán tus propias fuerzas. Y al final cuando lleguemos a la prueba y el Señor pase nuestra obra por fuego, todo lo que hagas en tus propias fuerzas será quemado y será heno y hojarasca. No habrá nada que resista la prueba del fuego. Por lo tanto, necesitamos imperiosamente la presencia de Dios en nuestra vida. Este hombre, que para Gedeón en este momento es un hombre, le dice, yo estaré contigo. Y Gedeón te dice, bueno, ¿qué mata que seamos uno o dos contra los madianitas? Es lo mismo, no, pero no te das cuenta que el que está al lado de ti es Dios. Es lo que dije antes de Magic Johnson, ¿verdad? ¿Qué más da quién juegue con Magic Johnson? Al final, los dos mejores bases de la NBA son Magic Johnson y mi abuela. Da lo mismo quién juegue con Magic. Lo importante es quién es él. Y esto es lo mismo. Da igual lo inútil que yo sea. Lo importante es que Dios está conmigo. Por lo tanto, a la hora de servir al Señor, en el momento de servir al Señor, asegúrate que Dios está a tu lado. Porque si vas tú solo, no hay nada que hacer. Y ya puedes ser el mejor predicador del mundo, el mejor cantante del mundo, el mejor pianista del mundo, el mejor orador del mundo. Puedes tener todo el don de gentes que quieras y todo el carisma que tú quieras. Si Dios a tu lado, no hay nada que hacer. Por lo tanto, asegúrate de la presencia de Dios a tu lado. Y por otro lado, gloria a Dios que nos promete su presencia. ¿Recuerdas las mismas palabras a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré el descanso. Señor, si tú no vienes conmigo, no vamos a ningún sitio. ¿Recuerdas a los apóstoles en medio de la tempestad? El Señor Jesús llega y dice, yo soy. No temáis. Estoy con vosotros. No hay nada que temer, ¿verdad? Por lo tanto, en segundo lugar, hemos hablado de que en primer lugar necesitamos considerarnos inútiles, en segundo lugar necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Ligado al tema de ser inútiles, en tercer lugar, es la humildad, porque ciertamente él era inútil, pero es que además él se autodefine así. Por lo tanto, es un buen punto. Él se ve a sí mismo como inútil. No solamente es que no era el apto para hacer la obra, sino que él mismo lo ve y él mismo ve sus carencias. ¿Recuerdas cuando dice, pero si yo soy de la familia de tal, somos de la tribu de Manasés, y la tribu de Manasés nunca ha habido nada bueno, y encima soy de una familia muy pequeña, y todo lo que ve son plegas como para que él pudiera hacer nada en Israel? Bien, está bien. Eso debemos considerar. Bueno, párate en algún sitio, recuerda que el Señor está contigo. Quiero decir, porque podemos llegar al punto de tener esta humildad, o casi diría falsa humildad, de empezar a poner pegas y pegas a lo que yo puedo hacer, y al final me voy a quedar sentado en el banco porque no voy a hacer nada. No, hombre, no. Ya hemos dicho que tenemos que considerarnos inútiles, pero llegado a un punto, dices, bueno, vale, es verdad, yo soy inútil, pero el Señor está conmigo, vamos, porque claro, si no, es verdad, yo no soy la persona adecuada, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto otro, yo no tengo este talento, no tengo este don, yo no puedo hacer... Vale, sí, es verdad, pero el Señor está conmigo, O sea, está bien que, digamos, humildemente, soy un inútil, está bien, pero no al punto de quedarte sentado y no hacer nada. Porque Gedeón, con todo su temor, con todo su miedo, con todo el pavor que tenía, con todas sus dudas, con su falta de fe, fue. Él fue primero y destruyó el Baal, y fue después y convocó al ejército. Fíjate, ¿no? Que sería para ese hombre convocar a un ejército y que vengan miles de hombres porque tú los has llamado a pelear. ¡Madre mía! Si ayer estaba tirando trigo dentro del lagar para arriba
Y hoy está llamando a miles de hombres que vinieron a pelear, o inicialmente, ¿verdad? 20 y pico mil o 30.000 hombres, ¿verdad? Que vinieron al final para pelear, ¿sí? ¿Cuántos? ¿22.000? 32.000, sí, eso es, gracias, ¿verdad? Entonces, de repente, qué cambio de situación, ¿no? Pero él dijo, bueno, pues el Señor está conmigo, pues vamos. Tenía miedo, tenía dudas, pero ¡vamos! No te puedes quedar ahí parado. Humildad, sí, está bien, pero tira, ¿eh? Vamos para adelante, ¿eh? Vamos para adelante. Y entonces ocurre lo imprescindible. Porque entonces nos damos cuenta de los versículos 17 en adelante. Dice, y él respondió, entonces cuando le va a buscar la comida, te ruego que no te vayas, versículo 18, hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Entonces va y prepara la comida, prepara la carne, y dice, versículo 20, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes de levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová, y por fin él se da cuenta quién es. Y el versículo 23 dice, pero, bueno, 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón al altar, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezritas. Entonces se da cuenta quién es, y que está en la presencia de Dios, y que aquel hombre es Dios mismo, y que nadie resiste cara a cara a Dios, y que va a morir y se postra y adora y construye un... No puede hacer otra cosa, estoy en la presencia de Dios. Y el encuentro que tuvo con Dios le cambió la vida. Hasta ahí todo han sido excusas, las mismas que hubiera puesto yo. Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Pero no puedo hacer nada? Pero en el momento en que se da cuenta quién es aquel que le está hablando, en el momento en el que se da cuenta que está en la presencia de Dios y que él tiene un encuentro con Dios, eso le cambia la vida. Amén. A partir de ahí, Dios le dice, destruye el Baal, y él con su temor, con sus dudas, con su miedo, va. A partir de ahí convoca al ejército, a partir de ahí va a pelear con 300, a partir de ahí, pero es a partir del encuentro con Dios. Hasta ese momento todo lo que había hecho ha sido mostrar hospitalidad, nada más. Pero a partir de ahí que él ha tenido un encuentro con Dios y ha visto a Dios cara a cara, su vida cambia. Y es por eso que tantas veces somos apáticos. Porque nos falta un encuentro con Dios. Nos falta ir delante del Señor con sinceridad y ver quién es Dios. No quiénes somos nosotros. Porque tanto nos centramos en nosotros muchas veces. Sino centrarnos en Dios. Y a la medida en que comprendamos quién es Dios, nosotros no podremos permanecer impasibles. Tendremos que ir, tendremos que hacer, tendremos que servirle, tendremos que ponernos manos a la obra si entendemos quién es Él. Ese es nuestro problema tantas veces, que no hemos tenido un encuentro real con Dios. Que tomamos la salvación pues como algo fugaz o como algo de poca cosa y sí, vale, ya soy salvo, voy al cielo, ya está, ¿no? No, ya está, ¿no? Esto es un inicio, no es un final. A partir de ahí tenemos que empezar. Y debes tener ese encuentro con Dios, en que tú veas al Señor, en que el Señor te hable a través de su palabra, en que tú entiendas quién es Dios. Y eso debería cambiar nuestra vida. Y por favor, piensa, más allá de tu salvación, piensa si has tenido un encuentro con Dios. ¿Sabes? Me da un poco de rabia presentarlo así, ¿verdad? Porque tendemos nosotros a hablar de salvación y consagración. Tendemos nosotros a decir, yo he sido salvo en tal momento de mi vida y un tiempo después, tanto tiempo después, yo consagré mi vida al Señor. Pero esto, ¿por qué tenemos que hacerlo por separado? Es por la dureza de nuestros corazones. Que a lo largo de los siglos los predicadores se han visto obligados a predicar acerca de consagración, porque con la salvación parece que no era bastante como para que consagráramos nuestra vida al Señor. Pero no es así en la Escritura. Tú ves a alguno de los que se convierte en el libro de los Hechos que inmediatamente no consagrara su vida a Dios. O que alguno de ellos se convirtió, estuvo un tiempo simplemente sentado en el banco y después de un tiempo dijo, bueno, ahora voy a consagrar mi vida al Señor y voy a ser misionero. Yo no veo eso en el libro de los Hechos. Yo veo a gente que se convierte e inmediatamente entienden que toda su vida es de Dios. Pero somos nosotros que por la dureza de nuestros corazones hemos tenido que separar una cosa de la otra, cuando deberían ir juntas, de la mano. Me convierto, soy de Dios.
Punto. Todo es suyo. Él me ha comprado, porque comprados sois por precio. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, no deberían ser cosas diferentes. Mi salvación y mi consagración debería ser lo mismo y en el mismo momento. Pero nos hemos acostumbrado a vivir vidas frías en cuanto a nuestro carácter espiritual y entonces después, claro, pues entonces hay que consagrarse después. ¿Por qué después? ¿Por qué no en el mismo momento en que fuiste salvo? Ahí está también tu consagración, ya eres de Dios. Así pues, necesitamos ese encuentro con Dios. Bueno, como dije hace un momento, necesitamos entender a quién servimos. Y Gedeón ahí tiene la única reacción posible cuando se da cuenta quién es Dios. ¿Qué hace? Adora. 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 No puede hacer otra cosa. Se pone a adorar al Señor. Porque no hay otra cosa que puede hacer. Si nosotros entendiéramos realmente quién es Dios, estaríamos postrados delante del Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando oráramos, lo haríamos en otro sentido. Debemos entender quién es Dios y entonces solamente podemos reaccionar de una forma. Señor, quiero servirte. No hay otra cosa que pueda hacer si entendemos quién es Dios. Cuando no servimos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma es porque no hemos entendido todavía quién es Dios. No hay una reacción posible diferente a la de Gedeón. Ahora entiendo quién eres. Solo puedo servirte. Aquel de que me habían hablado tanto, aquellas historias que habían contado del desierto y del Mar Rojo y todo eso, ahora está aquí, delante de mí. Y entonces, como digo, la única reacción posible, y entonces pues tiene que pasar una primera prueba, ¿verdad? Es aquello que le pide que vaya a destruir el Baal que tenía su padre y tal. Y lo primero es mostrar fidelidad en lo poco. Estamos dando pasos hacia un obrero útil en las manos del Señor. ¿Sí? Hemos empezado por la inutilidad y hemos seguido por tener la presencia de Dios en nuestra vida, hemos seguido por la humildad, hemos seguido por tener un encuentro con Dios y ahora el Señor nos pide que mostremos fidelidad. Tenía que enfrentarse a un ejército madianita de 135.000 hombres, solo con 300, él todavía no lo sabía, por lo menos debía empezar por destruir el Baal que su padre tenía. Y lo hace con temor, y lo hace de noche, y se lleva 10 hombres, y cuando toca la puerta de su casa ni siquiera sale él, tiene que salir su padre, que el Baal era suyo. El padre de Gedeón es el que sale a la puerta y dice, no, da igual, si Baal es Dios, que se defienda a él. A él, que le han roto el Baal, a él. Que su hijo ha destrozado su Baal, es el que sale a defender a su propio hijo. Y su hijo ahí está, escondido. Está bien, bueno, está bien, no está bien, pero quiero decir, yo haría lo mismo probablemente, no soy mejor que Gedeón en nada. Pero tuvo que mostrar fidelidad. ¿Sabes? Y ahí ya empezamos a caernos. Dime, aquellos, si fuéramos cristianos en servicios mínimos, ¿verdad? ¿Qué menos que leer tu Biblia, no? ¿Qué menos que orar? ¿Qué menos que venir a la iglesia? ¿Qué menos que testificar? Que ofrendar. Pero es que muchos ya estamos fallando en eso. ¿Cómo queremos llegar al final del camino y enfrentarnos a los madianitas si cuando siquiera tenemos que ser fieles en lo poco, ni siquiera en eso estamos siendo fieles? ¿Verdad? Imagínate que tuviéramos que encargar un gran trabajo a alguien, en nuestro trabajo, pues tú fueras el encargado o el jefe y tuvieras 10, 15 personas a tu cargo, a lo mejor, ¿verdad? Y tienes que pedir a alguien que haga algo y, bueno, pues ¿a quién vas a buscar que haga ese trabajo que es especial, que es importante? Bueno, aquel que cuando le pido trabajos más pequeños los hace bien, ¿verdad? A esa persona es a la que yo voy a buscar que me haga el trabajo más grande, porque sé que cuando le he pedido otras cosas me las ha hecho bien. Pero aquel que ni siquiera las cosas pequeñas se las hace bien, que se llega siempre tarde, que la mitad de los días no viene a trabajar, que dice que está enfermo cuando no lo está, ¿a quién le vas a pedir que te haga el trabajo importante? No, me lo juego con este. Si se lo pido a este, igual no lo tengo preparado, vamos, ni para el año que viene, ¿verdad? Pues no es diferente con las cosas del Señor. El Señor busca y dice, quiero encargar este trabajo a alguien, y dice, pues ¿a quién voy a buscar? A aquel que me está siendo fiel en lo poco, aquel que pone las sillas cuando hay que ponerlas, aquel que no falta a la iglesia, aquel que tiene comunión conmigo todos los días, aquel que cuando tiene un folleto en la mano lo reparte. ¿A quién voy a buscar? A aquel que me es fiel en lo poco. Por lo tanto, por lo menos en lo poco debemos empezar a ser fieles. Entonces seguimos con Gedeón y vemos qué es lo que ocurre. Lo siguiente que vemos aquí es la santificación. Mira que dice el versículo 25. Aconteció que la misma noche, bueno, es cuando destrozan el Baal, ¿verdad? Entonces, lo primero que él hace, antes de llegar al gran lugar para servir a Dios en el gran contexto, en la pelea contra los madianitas,
es quitar lo sucio que había en su propia vida. Limpiar. De esto ya hemos hablado antes, ¿verdad? Uno no puede ir a servir al Señor cuando estás viviendo en una vida de pecado. Él tiene en su propiedad un Baal. Lo primero que tiene que hacer es limpiar su propiedad, antes de ir a buscar limpiar las propiedades de los demás. Lo primero es limpiar su propia propiedad. Lo primero que tiene que hacer es santificarse a sí mismo, santificar su propio cuerpo. El sacerdote, antes de ofrecer cualquier sacrificio, lo primero que tenía que hacer era lavarse, ¿verdad? Es lo primero, lavarse primero, y después entonces puedo ofrecer otros sacrificios, o puedo ayudar a otros, o puedo hacer otro tipo de servicio. Pero primero, santificación, primero me tengo que limpiar yo, en primer lugar, ¿vale? Y entonces después de eso tenemos algo fantástico aquí, en el versículo 33, dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los violentes se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Así es que hemos sido fieles en lo poco, y otra vez volvemos a hablar de algo que ya hemos mencionado, que es ser llenos del Espíritu Santo. Hemos ido pasando por estadios, hemos ido pasando por todo el proceso, y hemos visto como un Gedeón inútil, de repente es un hombre lleno, controlado por el Espíritu Santo. Y como está en esa posición de ser un hombre lleno y controlado por el Espíritu Santo, convoca y la gente viene. Y los soldados vienen. El Gedeón pusilánime que estaba dentro del lagar hubiera tocado el cuerno y no hubiera venido nadie. Este hombre es diferente. Ha tenido un encuentro con Dios. Eso ha cambiado su vida. A veces sigue teniendo temor. También, tal vez le sigue faltando algo de fe. Pero ahora está lleno del Espíritu Santo. Y si tú y yo queremos ser un siervo útil en las manos de Dios, pues claro, deberemos estar llenos, controlados por el Espíritu Santo. Seguimos adelante, porque lo próximo es, como dije antes, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Capítulo 7, versículos del 12 en adelante, dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Estoy leyendo en 7:13. Cuando llegó Gedeón, aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Es cuando Gedeón baja al campamento, He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Su compañero le respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. ¿Pero de qué conocían los madianitas a Gedeón? Hombre, igual, yo que sé, les sonaba, acababa de convocar un ejército, ¿verdad? Igual decían: hay alguien por ahí convocando un ejército para pelear contra nosotros. Pero tal, si son 32.000, nosotros somos 135.000. ¿Has ido alguna vez al Camp Nou o al Bernabéu? Saben, 90.000. Es impresionante. Los madianitas eran 135.000, llenaban un estadio y medio. Es impresionante, de verdad. ¿Vale? Y todo eso venía, ellos estaban allí tranquilos. Y de repente hay un Gedeón allí y tienen temor de él. Seguimos leyendo y dice: varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Están ellos seguros, los madianitas están seguros de que van a morir contra Gedeón. De ellos mismos dicen: Dios ha entregado a los madianitas y a todo el campamento. Y entonces Gedeón, cuando oye esto, dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¡Vamos! ¡Seguro que vamos a vencer! Determinación. ¡Vamos! Hay que hacerlo. Vamos a por ellos. Vamos a servir al Señor. Vamos a predicar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto otro. ¡Vamos! Esa determinación, ese empuje, esas ganas que tantas veces nos faltan simplemente porque estamos sumidos en el estrés de este mundo, y muchas veces eso nos ahoga, ¿verdad? Pero esa determinación del ¡vamos! ¡A por ellos! Y aquí Gedeón estaba determinado. Fíjate que hace algo que solamente una vez más he visto que ocurre en la Escritura. En el segundo de Crónicas, capítulo 20, y es adorar antes de ver el resultado. ¿Habían vencido a los madianitas? No. Pero Gedeón ya está adorando a Dios porque van a vencer a los madianitas. Nosotros no hacemos eso. Nosotros en todo caso damos gracias a Dios cuando Dios nos ha provisto lo que le hemos pedido, ¿verdad? Pero nosotros no
damos gracias a Dios habitualmente cuando todavía no ha llegado la bendición. Siempre damos gracias después. Gedeón aquí da gracias a Dios aún antes de que llegue la bendición. Tiene la certeza absoluta. El hombre que no tenía fe, ahora es un hombre lleno de fe. El hombre que era un cobarde, ahora es un hombre totalmente valiente. Ahora es un hombre lleno de determinación, porque ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque ha dejado todo lo demás atrás. Porque está en un proceso de ir y de servir al Señor. Y entonces tiene la determinación de ir y de hacer lo que tenga que hacer, y ponerse y de servir al Señor. Y entonces llegan allí. Se ponen los 300 hombres alrededor del campamento. ¿Y qué llevaban en sus manos? ¿Qué llevaban? ¿Recordármelo? Una antorcha, una tea, un cántaro y un cuerno, una trompeta, un sofá, ¿verdad? Se reparten allí todos, allí alrededor. Y en el momento que Gedeón da la orden, ¿qué hace? Rompen el cántaro. Y la luz ilumina todo el campamento y tocan la trompeta. Aquello seguramente fue un momento de confusión absoluta para todo el campamento de Madián. Y donde ellos, gracias, menos mal, porque si no aquí la gente... Aquello fue un momento de confusión absoluta totalmente para el campamento de Madián, totalmente. Y seguramente eso es lo que Dios usó para que entre ellos mismos se mataran, para que ellos escaparan, para que unos se fueran, otros se mataran entre sí, y todo eso. La confusión que reinó en aquel momento. Pero para que todo eso fuera posible, ellos tuvieron que romper el cántaro y salió la luna. El siguiente paso es el quebrantamiento. Leamos 7:20. Dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, que no tenían ni una espada, ni una tenían. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Así pues, para que aquella acción militar tuviera éxito, tuvieron que romper el cántaro, quebrantamiento. ¿Sabes? Como digo, esto es un proceso. Y de repente a lo mejor ha habido tiempo en tu vida en el cual tú has querido servir al Señor, en el cual tú has notado la presencia de Dios en tu vida, en el cual tú has tenido un encuentro con Dios, en el cual tú probablemente ha habido momentos en tu vida en los que has tenido esa determinación para servir al Señor. Y entonces el Señor te hace pasar por el quebrantamiento. Y eso no nos gusta, porque duele. Eso no nos gusta. Porque hay algo que el Señor tiene que trabajar en mí, hay algo que tiene que romper, hay algo que tiene que quebrantar, hay algo que tiene que moldear, ¿sabes? Es como, no sé, alguna vez has hecho masa de pizza, ¿verdad? Pues hay que apretarla, hay que moldearla hasta que por fin ya tienes la bola ahí, ¡pam! La pones y ¿qué haces? La extiendes y coges el rodillo y si la masa de pizza pudiera hablar, diría, me estás haciendo daño por todos los sitios, ¿verdad? Porque la estrujamos, la moldeamos, le quitamos trozos, la estiramos, le damos con el rodillo. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hasta que entramos en el molde. Hasta que entramos en el molde. Seguro que alguna vez has hecho algún tipo de comida que has tenido que meter, la pasta que estás haciendo la has tenido que meter en un molde y no encaja. ¿Y qué haces? Aprietas hasta que encaja, cortas hasta que encaja. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, ese quebrantamiento, hasta que damos luz. Porque no hay luz sin quebrantamiento. Para que la luz brillara, tenían que romper los cántaros. No hay luz sin quebrantamiento. Pero lo que viene a continuación, a mí todavía me sorprende más. Mira que dice el versículo 21. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto. Pero tienes que imaginarte la escena, ¿vale? Hay 135.000 soldados con camellos armados hasta los dientes ahí abajo en el valle. Y nosotros somos 300, que no tenemos ninguna espada. Tenemos sofá, el cuerno ese de carnero, y tenemos una tea, porque ya hasta la vasija, hasta el cántaro lo hemos roto. No tenemos nada más. Hacemos ruido y enseñamos nuestra luz. Es todo lo que tenemos.
Hubiera sido fácil llegar allí, gritar, romper el cántaro y decir, uy, 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 que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, y te vas, porque eran 135.000 soldados. Pero aquellos 300 hombres se mantuvieron firmes. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho un primer grito, hubieran tocado la trompeta, hubieran encendido las teas y se hubieran callado? Los madianitas se hubieran rehecho, se hubieran puesto manos a la obra y los hubieran destrozado. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Si hubieran aguantado, ¿qué? 10 segundos, 30 segundos haciendo ruido. Después de un minuto, como mucho hace ruido, entonces la cosa se aplaca. Los madianitas dicen, un momento, ¿qué está pasando aquí? Mira estos 300 tontos que han venido a nosotros con velas, a por ellos. Esto es el ejército que estaba montando Gedeón. Y hubieran muerto todos. Pero ellos se mantuvieron firmes, hermano. Lo que necesitamos al final es permanencia. Porque muchas son las ocasiones en las cuales hemos ido y hemos querido servir al Señor y el Señor nos ha quebrantado y hemos querido servirle y entonces como nos ha dolido, decimos, mira Señor, la próxima no cuentes conmigo. Y en vez de seguir manteniendo la luz ardiendo, en vez de seguir tocando la trompeta, nos damos media vuelta y decimos, bueno Señor, esto ya me duele demasiado. No quiero que me quebrantes más. Pero ellos permanecieron. Nosotros tenemos una decepción y nos damos media vuelta y nos volvemos a casa. Ellos permanecieron. Nosotros, un hermano nos ofende, nos damos media vuelta y volvemos a casa. Ellos permanecieron. Nosotros tenemos algo mejor que hacer, tenemos un cambio, un trabajo, algo de estudio, pero ellos permanecieron. Y ese es el punto. Podemos llegar en algún momento de nuestra vida a ser útiles en las manos del Señor. Pero el tema no está en que debe ser un momento. El tema no está en que debe ser un punto álgido en nuestra vida. El tema está en que debemos permanecer. Porque fíjate cómo acaba la historia. Y es algo que habitualmente no hemos predicado mucho. Pero mira, vente conmigo hasta el capítulo 8. Desbarataron a todo el ejército, muchos se mataron entre sí, otros huyeron y al final el ejército de los madianitas quedaron 15.000 hombres y escaparon. ¿Y qué hizo Gedeón con sus 300? Se fue tras ellos. Capítulo 8, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Estos de Efraín estaban siempre quejándose, pero vamos a dejarlo contra Madián, a los cuales respondió, etc. Y entonces, versículo 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó el río, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Eran 300, no eran más. Eran 300. Sí que es cierto que muchos de los madianitas habían muerto porque Gedeón había pedido ayuda a las otras tribus que se habían apostado en los vados del Jordán y habían matado a muchos cuando querían cruzar el Jordán. Todos no los mataron los 300. Tuvieron ayuda en matar a muchos de los madianitas. Pero cuando por fin ya hay 15.000 soldados que han escapado, los únicos que siguen la pelea, los únicos que siguen persiguiendo, los únicos que siguen permaneciendo son los 300 y Gedeón. Nadie más. Solo ellos. Y siguen peleando, y piden ayuda a unos y no les dan ayuda, y piden ayuda a otros un poco más abajo, y tampoco les dan ayuda. Y entonces llegamos al versículo 10. Y Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres contra 300. Es una proporción de 50 a 1. Es una proporción de 50 a 1. 300 contra 15.000, quiero decir, antes eran 135.000, pero escucha, es que ahora son 15.000, nosotros somos 300, Es una proporción, sigue siendo una proporción bestial a favor del enemigo. Y entonces dice el versículo 11, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jotbeta, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia, y huyendo Zeba y Zalmuna, él los siguió y los prendió a los reyes de Madián, Zeba y Zalmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Con sus 300 se fue por los 15.000. Ya no había confusión, ya no había que era de noche, ya no había telas ardiendo, ya no había gritos. Eran 300 hombres contra 15.000. Y tal vez tenían espadas o tal vez no lo sé. Igual habían cogido algo del despojo, del botín. E igual sí que habían cogido armas en esta ocasión. Pero si fueron 1 contra 50 a pelear a cara descubierta allí. Ya no era lo que había pasado anteriormente. Dijeron, tenemos que terminar la obra, tenemos que permanecer y tenemos que ir hasta el final. Que se quiten los 300 de Leónidas y los espartanos. Estos 300 sí son valerosos. Se enfrentaron a 15.000 soldados a cara descubierta y los vencieron.
y permanecieron hasta el final, porque Dios estaba con ellos. Hermano, no sé yo en qué punto estás tú. Tal vez justo has iniciado tu caminar con el Señor y a lo mejor necesitas un encuentro con Dios todavía. Necesitas ir delante del Señor y tener un encuentro con Dios. O a lo mejor ya has pasado por esa fase y ha habido un momento en tu vida en que has querido servir al Señor y el Señor te ha llenado del Espíritu Santo y has servido realmente al Señor, pero ha llegado un momento de quebrantamiento y has dicho, no, Señor, de aquí no quiero pasar. Esto ya me duele demasiado. O a lo mejor no, a lo mejor pues ha llegado el momento de la santificación y has dicho, no, es que me gustan mucho los pecados que tengo en mi vida, no quiero santificarme, no quiero dejarlos, no quiero alejarme de ellos, los quiero todavía en mi vida y no has pasado de ahí y por eso no estás sirviendo al Señor. No sé en qué proceso estás y a lo mejor si tú tomaras el pasaje igual lo dividirías en otros puntos, no sé. Pero sea como sea, lo que se requiere de nosotros es que vayamos hasta el final para ser útiles en las manos del Señor. Y te animo a que te autoexamines y digas, a ver, ¿cómo estoy yo delante del Señor? ¿He sido lleno del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo controla mi vida? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy permaneciendo en el Señor? ¿Estoy haciendo la obra de Dios? ¿O la hice solamente un día y ahora ya me he desanimado? Tal vez antes sí, pero ahora ya no. Tal vez alguien me hizo daño, tal vez tuve un problema, tal vez el mundo me ató y me ha alejado de Dios. No sé. Pero para ser útil en las manos del Señor al final, hermano, necesitas permanecer. No solamente es un día que fuiste y ganaste una batalla. Necesitamos permanencia. Al punto que vamos 1 contra 50, 300 contra 15.000. Y como Dios está con nosotros, allá vamos. Allá vamos. La vida de Gedeón es un tremendo ejemplo de cuando lo inútil se convierte en útil en las manos del Señor. Muy bien. ¿Me quedan 8 minutos? ¿Me quedan 8 minutos? ¿Andrés? ¿8 minutos me quedan? 8 minutos. Pues vamos a entrar brevemente entonces en el siguiente, iba a decir juez, pero es mentira, porque no es un juez, es Abimelech. Capítulo 9, conocéis la historia. Abimelech es hijo de Gedeón, es hijo de una mujer concubina, por lo tanto no es hijo de madre y de padre, o sea, no es hermano de padre y de madre, con el resto de sus hermanos, de los 70 hermanos que tenía Gedeón, ¿vale? No sé cuántas mujeres tuvo, pero tuvo 70 hijos, ¿vale? Y entonces hay un problema con Abimelech. Abimelech, sus hermanos le repudian cuando le echan fuera de la casa y él tiene que vivir con la familia de su madre, no con la familia de su padre, y entonces eso va creando un odio y una amargura en su corazón al punto que un día determina levantarse con la ayuda de los que eran de la familia de su madre y pilla a todos sus hermanos, a los 70, va ahí a Siquem, los mata a todos. Y en ese momento se autoproclama rey, o con la ayuda de sus parientes se autoproclama rey, y él pues empieza a gobernar por 3 años, no sé cuánto periodo, qué parcela de terreno era donde él tenía dominio, en la tribu de Manasés, en la tribu de Gad, en la tribu de Manasés al otro lado del Jordán, Efraín, no sé. Ese era más o menos el lugar donde él tenía cierto dominio. Y después de 3 años, entonces los mismos de Siquem se levantan contra él, y hay ahí también una especie de guerra civil. Él mata a los de Siquem, luego va por otra ciudad que es Tebes, y desde Tebes una mujer le tira una piedra de molino que cae en la cabeza, le rompe el cráneo, y entonces ahí su escudero finalmente lo remata y muere así Abimelech, ¿vale? Es un usurpador. Él estuvo de alguna forma gobernando en el territorio de Israel, pero no porque Dios lo puso, no porque Dios lo levantó, sino porque usurpó el gobierno, por así decirlo, ¿vale? Entonces, algunas cosas que debemos considerar en cuanto a Abimelech que podemos aprender de su vida. La primera, he notado ahí malas decisiones, peores consecuencias. Hemos dicho que Gedeón era hijo de una mujer concubina. Perdón, Gedeón, Abimelech era hijo de una mujer concubina, ¿vale? Era una mujer parecido a lo que sería una prostituta. Y él había nacido de esa relación. Gedeón tuvo 70 hijos. Con diferentes mujeres, pero todos con esposas. No sé cuántas mujeres tenía, pero todas eran sus esposas. Tuvo una concubina, tuvo un hijo con ella. Y yo digo, ¿no podías haber tenido todos los hijos dentro del matrimonio? Porque de aquella decisión que tomó Gedeón, de irse un día a buscar a una mujer como Sansón, porque le agradaba, sin buscar una relación con ella, que puramente relación sexual, no quería nada más con aquella mujer. Vinieron todos los problemas
que encontramos con Abimelech. Quiero decir que si Abimelech se hubiera quedado, no, ya lo he dicho bien, si Gedeón se hubiera quedado tranquilito en su casa, todo esto no hubiera pasado. Malas decisiones. Y tú dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Mis mujeres se van a enfadar conmigo? Pues que se enfaden, ¿no? ¿Alguien me va a decir algo? Bueno, pues como cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? ¿Qué va a pasar de esto? ¿Cuál va a ser el problema? Gedeón tomó al menos esta mala decisión. De esa decisión vinieron todas las muertes después. ¿Qué te parece si Gedeón hubiera podido ver por un agujerito el futuro? ¿Tú te crees que hubiera ido a buscar a esa mujer? Viendo lo que iba a pasar después. Mira, sabes, la primera cosa que yo aprendo es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Porque tomamos una decisión errónea. Tomamos una decisión errónea. Y eso nos puede afectar a otros mucho más allá de lo que nosotros jamás pensamos. ¿Recuerdas a Josafat? Hizo una alianza con el rey Acab. Hizo que su hijo Joram se casara con Atalía. Lo primero que hizo Joram nada más subir al trono, bueno, en cuanto su padre murió, fue matar a todos sus hermanos. Después, a la muerte de Joram, Atalía mató a todos los ascendientes al trono, que además muchos de ellos debían ser niños. Y no solamente eso, sino que Atalía reinó durante 7 años en Judá. Fue la usurpadora de Judá, la reina, la hija de Acab y Jezabel, estaba reinando en Judá durante 7 años. Si Josafat hubiera podido ver por un agujerito el futuro, hubiera tenido la idea fantástica de hacer una alianza con Acab. No. Hermano, pero hay cosas que se ven venir. Y cuando tú haces una alianza con Acab, sabes lo que te puede pasar. Cuando tú te vas a buscar una mujer concubina, seguramente no piensas que por causa de eso, el hijo de esa relación va a matar a los otros 70 hijos tuyos. Seguramente no lo piensas, pero sabes que las cosas no van a ir bien. Por lo tanto, antes de tomar una decisión que tú pienses que te va a implicar a ti solo y esa decisión es fuera de la voluntad de Dios, ten cuidado, porque puede afectar a muchos otros, incluida tu familia en primer lugar. Así que Gedeón tomó una decisión fatal, horrible, pero ni se imaginaba las peores consecuencias que iba a tener después. Josafat tomó una decisión horrible, pero ni se imaginaba las consecuencias que iba a tener no solo para su familia, aún para el reino. El templo estaba cerrado. Los hombres que adoraban a Dios estaban muertos. Joás, el niño, estaba en el templo ahí. Habían matado a todos los niños, a todos los bebés, y ahí estaba Joás escondido en el templo con el sumo sacerdote Joiada. ¿En qué condición estaba eso? Por aquella decisión que tomó Josafat. Cuidado, porque cuando tomas una decisión fuera de la voluntad de Dios, puede tener repercusiones eternas. Avanzamos un punto más y termino. La segunda cosa que aprendo en cuanto a Abimelech tiene que ver con la parábola que, pues si no recuerdo mal, ¿verdad? También es Joás, también. El único que sobrevive, ¿cómo se llama el único que sobrevive? Que no lo recuerdo. ¿Lo recordáis? ¿Cómo? ¿Jotam? ¿Jotam, Jotam, ¿no? Y entonces Jotam hace, o muestra, habla, se va allí a un lugar que era una especie de anfiteatro natural y les da una parábola a todos los que estaban ahí escuchando que habían matado a sus hermanos, ¿vale? Y es la primera parábola además que tenemos en la escritura, y les dice básicamente que pues los árboles, en la república de los árboles, vamos a decirlo así, estaban buscando rey. Y entonces van a decírselo pues a la vid, y la vid dice, no, yo tengo muchas cosas que hacer, no quiero ser el rey de los árboles. Van a decírselo al olivo y dice, no, yo tengo muchas cosas que hacer, no quiero ser el rey de los árboles. Van a decírselo a la higuera y dice, no, tengo muchas cosas que hacer, no quiero ser el rey de los árboles. Y entonces se lo van a decir al espino, a las zarzas, que representa que es Abimelech. Y entonces Abimelech dice, vale, yo seré vuestro rey y además voy a ser un rey malísimo y va a venir... Y entonces él dice, si habéis hecho bien matando a todos los hijos de Gedeón, pues entonces que os vaya fantástico con Abimelech, pero si habéis hecho mal, salga fuego de Abimelech y os consuma a todos vosotros. ¿Recordáis esa parábola? Cada árbol da su fruto. Tenemos por un lado la higuera, símbolo de dulzura. Tenemos por otro lado pues a la vid, símbolo de gozo.
porque el mosto alegra el corazón. Y tenemos por otro lado el olivo, el símbolo de paz. Son cosas que el creyente debería irradiar: paz, gozo, dulzura. Tenemos los espinos, que obviamente no son frutos, no son símbolo de nada positivo. ¿Qué tipo de fruto estamos dando nosotros, hermanos? ¿Estamos dando un fruto de paz? ¿Estamos dando un fruto de gozo? ¿Estamos dando un fruto dulce? ¿O estamos dando un fruto de espinos? ¿Por qué? ¿Qué necesitan los espinos? ¿O por qué, vamos a decirlo así, qué necesitan la higuera, la vid y el olivo para dar el fruto apropiado? ¿Qué necesitan? Otra vez, agua. ¿Qué no necesitan los espinos mayormente? Cuando tú vas a un desierto, ¿qué encuentras? Encuentras cactus, ¿verdad? No encuentras olivos y higueras, ¿verdad que no? Encuentras, porque no necesitan agua. Por lo tanto, otra vez, tienes que dejar que el agua corra por tu vida. El agua, la palabra de Dios, corra por tu vida. Porque si no lo hacemos así, seremos solamente espinos. ¿Qué perciben los demás de ti? ¿Que estamos todo el día clavándoles espinas? ¿O perciben los demás de ti dulzura? ¿Perciben los demás en ti paz? ¿Perciben los demás en ti gozo? ¿O todo lo que perciben de ti son espinos? Si todo lo que perciben de ti son espinos, es porque te falta agua. Y si te falta agua, aquí la tienes toda. Así que estas dos cosas en cuanto a Abimelech. Después, en cuanto enlacemos con la próxima clase, miraremos las otras cosas que nos quedan y a ver si nos da tiempo de terminar con todo lo que teníamos preparado por ahí. Muchas gracias.